David, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Bienvenido, gracias. Bueno, señores y señores, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos a todos a los compañeros que se encuentran dentro de la sala. Un gusto tenerles en el desarrollo de lo que corresponde al área de inglés. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, inicio presentando el documento que ustedes tienen en cuanto al desarrollo de la tarea para la presente semana. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje y tarea. Estamos en la unidad número 3, que es grammar, gramática, tema 2, adjetivos demostrativos, son los temas que vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, las instrucciones, el trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información, obviamente investigando en otras bibliografías. Lo que está remarcado de amarillo, ya saben, esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Tenemos las siguientes actividades y se contestan las siguientes preguntas. Los adjetivos demostrativos ingleses son, obviamente tienen que ponerlo en español y en inglés. Aquí tienen que contestar los adjetivos demostrativos cuáles son y tienen que ir determinando o describiendo cuáles son. La siguiente dice los adjetivos demostrativos se utilizan para, obviamente eso sí, obviamente me lo van a poner en español, para qué sirven los adjetivos demostrativos. La siguiente dice enumere dos reglas para utilizar this. Ya habíamos visto, ya vamos a ver en esta clase cuál es la utilización de this. Entonces aquí tienen que enumerar simplemente dos reglas en cuanto a la utilización de this. La siguiente, la cuarta pregunta dice that sirve para indicar para qué sirve, para qué, cuál es la función, qué es lo que indica, en este caso, that. Igual lo tienen que determinar aquí. Y la última dice, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Esto igual lo tienen que desarrollar en español, tienen que darme contestación. Obviamente son preguntas que también los va a reforzar los conocimientos para el desarrollo de las próximas exámenes que ustedes van a presentar al final de esta unidad. Entonces aquí ustedes tienen, son cinco preguntitas bastante cortas que ustedes tienen que desarrollar dentro de la presente tarea. Recuerden que la tarea, todas las tareas son hechas a mano, deben desarrollar la rotulación que ustedes tienen aquí en el documento previo al desarrollo de las preguntas. Primero le hacen la rotulación y luego le hacen el desarrollo de la tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en relación a la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 3, tema adjetivos demostrativos, correspondiente a la semana número 2 del 14 de noviembre. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 14 de noviembre, la fecha límite el 30 de noviembre, la fecha de publicación será hasta el 5 de diciembre del presente año. Les recuerdo, por favor, que a partir de la próxima semana empiezo a calificar. Pónganme atención, de la próxima semana empiezo a calificar ya las tareas, el foro que ustedes tienen en esta unidad y también la tarea número 1. Entonces, son las actividades que yo voy a seguir calificando a partir de las siguientes semanas, que les ruego que todo el mundo ya presenten todas esas tareas.
no pueden retrasarse demasiado tiempo en la presentación de esas tareas. Así que por favor, les invito a que por favor sigan cumpliendo a cabalidad todas esas actividades. Iniciamos, vamos a hacer un pequeño recuento del tema que nosotros habíamos visto en la clase anterior, la semana anterior. Habíamos iniciado con los adjetivos calificativos, como su nombre lo indican. ¿Qué es lo que hace un adjetivo calificativo? Califica, describe alguna actividad en relación al sustantivo. Los adjetivos cualitativos o calificativos son de tipo adjetivo más común. Los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Prácticamente determinan las características del sustantivo. Puedo decir casa nueva, edificio alto, edificio viejo, ciudad bonita, qué sé yo, miles de cosas que podemos utilizar. Entonces ahí utilizamos los adjetivos calificativos. Por ejemplo, tenemos aquí habíamos mencionado la clase anterior, the tall man, de el hombre alto, de happy girl, mujer alegre, o chica alegre, a dark street, calle oscura, a Spanish woman, mujer española, de red ball, pelota roja, de cold winter, invierno frío, de glass table, la tabla de perdón, la mesa de vidrio. Entonces ahí estamos determinando, estamos calificando cada uno de ahí están utilizados. Por ejemplo, podemos ver tall es el adjetivo, happy es el adjetivo, dark es el adjetivo, Spanish es un adjetivo, en este caso un color, red es un adjetivo, cold, frío, es un adjetivo, glass, vidrio, es un adjetivo. Entonces ahí están calificando al sustantivo que lo precede. Los adjetivos calificativos no son contables, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y superlativos. En construcciones comparativas, por ejemplo, tenemos more, than, has, adjective has, o en superlativos de most, entre otros más. Los adjetivos calificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que es importante tratar de resumir los más utilizados dentro del idioma. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Habíamos visto la clase anterior. Los adjetivos cuantitativos o de cantidad. Cuando hablamos automáticamente, la palabra que dice cuantitativos viene de cantidad, entonces ya sabemos que son de cantidad los adjetivos cuantitativos de cantidad, o incluso a veces llamados adjetivos extensivos, califican al sustantivo de forma no precisa. Aquí tenemos algunos de ellos. Dentro de los adjetivos cuantitativos en inglés no contables, los que no se pueden contar. Por ejemplo, tenemos one half of the, la mitad de, y están hablando que sería la mitad de la manzana, la mitad de la tarea, la mitad del trabajo, qué sé yo, lo que ustedes vayan a utilizar con esta determinación. One half of the. Tenemos la siguiente, a great deal of, mucho, a little, un poco, a lot of, mucho, a enough, suficiente, less, menos, little, poco, more, más, no, nada de hecho es una negación, en este caso como adjetivo significa nada de, none of, nada de igual, none much, no mucho, plenty of, mucho, some, algo de, the rest of, el resto de. También tenemos los adjetivos cuantitativos, pero contables, los que podemos contar, los que podemos determinar. Se forma la pregunta con how many, eso que traducido al español significa cuántos o cuántas. Entonces, dentro de la primera podemos, de los adjetivos cuantitativos, prácticamente podemos determinar todos los números desde el 1 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el infinito. One half of, o de, un medio de un medio de él. A couple of, un par de. A few, algunos, algunas. A lot of, muchos, muchas. A small quantity of, una pequeña cantidad de. A large quantity of, una larga cantidad de. Another, otro, mucho utilizamos especialmente esta determinación another, que significa otro. Enough, suficientes. Few, pocos. Fewer, menos.
many, muchos o muchas, more, más, most of the, la mayoría de los, la mayoría de las, cualquiera de los dos puede significar, de hecho, tanto para el masculino como para el femenino, se utiliza la misma frase, most of the. Tenemos none of the, ninguno, ninguna, ninguna de los, ninguna de las, los of, muchos, muchas, plenty of, muchos, muchas igual, several, varios, varias, some, algunos, algunas, de majority of the, la mayoría de los, la mayoría de las, the rest of the, el resto de los, el resto de las, adjetivos cuantitativos como son y any son los que se utilizan o están constituidos como de los, en este caso, de los adjetivos contables. Recordemos una vez más que los adjetivos calificativos en inglés son aquellas palabras que usamos para calificar un sustantivo. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? Dentro de la clase que habíamos estudiado todas las palabras que sin duda alguna juegan un papel fundamental dentro del aprendizaje de inglés y especialmente dentro de la estructuración de oraciones. También se le conoce como los qualifying adjectives y cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente a las personas, cosas o que nos rodean o que están inmediatamente en nuestro alrededor. Gramática y ejemplos de adjetivos calificativos en inglés. Generalmente las reglas gramaticales más simples es la que explicamos a continuación. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura de un verbo o de un adjetivo calificativo dentro de una oración? Aquí tenemos la estructura, la posición que va en cada uno de ellos. En primer lugar va un verbo, seguido va un adjetivo calificativo, luego va un sustantivo, sujeto o complemento. Estas tres características debe tener una oración en inglés para poder determinarlo, para que tenga sentido la oración. Si falta cualquiera de ellos, ya no va a funcionar, ya no va a tener sentido lo que nosotros hablemos dentro de la oración. Veamos algunos ejemplos a continuación. Vamos a construir varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea mejor. Por ejemplo, tenemos she is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. She is. Tenemos el pronombre que habíamos visto en clases anteriores. Is es el verbo. Tenemos a es un artículo. Lovely, en este caso, el lovely es el adjetivo y tenemos el sustantivo, en este caso girl. Ella es una mujer encantadora. Tenemos el siguiente, that is a fast car, es un carro rápido. Este también es una forma auxiliar de pronombres. Is es el verbo, a es el artículo, fast es el adjetivo calificativo y tenemos el sustantivo al cual está describiendo, que es carro en este caso. Dice, es un carro rápido, fast car. Tenemos la siguiente, this is a fancy dress. Este es un vestido lujoso, dice. Entonces, igual tenemos el auxiliar verbal, tenemos el verbo en sí, en este caso ser o estar, tenemos un artículo y tenemos de igual manera el adjetivo calificativo y el sustantivo al cual califica, al cual describe. En este caso dice, este es un vestido lujoso, fancy, lujoso, dress, vestido. Y habíamos visto en las prendas de vestir cuáles son. Es prácticamente ustedes ya deben seguir revisando y familiarizándose con todas estas determinaciones. Lista de adjetivos calificativos en inglés. Habíamos visto los adjetivos calificativos, la traducción en el español y algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos friendly, tenemos sensible, tenemos generous, tenemos big, tenemos old, tenemos beautiful, que utilizamos bastante, tenemos clumsy, tenemos furry, tenemos young, quick, nice, crazy, cozy, wonderful, George Hughes, fantastic, amazing, colorful, ancestral y tenemos comfortable. Habíamos visto cada uno de estos ejemplos de oraciones con la utilización de cada uno de los adjetivos calificativos dentro del idioma inglés. Ahora, dentro, esto como un recuento de lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior, ahora vamos a ver lo que nos concierne dentro de esta clase, igual lo que ustedes tienen en relación a la tarea.
Entonces, iniciamos. Habíamos visto, tenemos aquí el contenido en cuanto a los adjetivos demostrativos en este caso, correlacionados a los anteriores. Los adjetivos demostrativos ingleses son this, tenemos this, que significa este, esta, that o those, que significa estos, estas. Se utilizan para determinar la posición de cosas, en este caso, como su nombre le dice, o adjetivos demostrativos. Están indicando dónde se encuentra cada una cosa, prácticamente están demostrando dónde se ubican. En español encontramos tres distintos grados de proximidad, esto para lo que está más cerca del sujeto, esto situado a media distancia, y aquello para lo que está lejos. En inglés, en cambio, solamente encontramos dos grados de proximidad. El primero que es this, que se utiliza para designar a cosas o personas relativamente cerca, lo que está cerca al interlocutor, a lo que está hablando, y that para las personas o para los objetos que se encuentran más alejados. Dentro de estas circunstancias tenemos this, tenemos that, tenemos this y tenemos those, que pueden preceder a un sustantivo o ir solos. No necesariamente tienen que estar acompañados de un sustantivo, como pueden estarlo o también pueden ir solitos. Ya prácticamente en el momento que se les determina, cada uno de ellos, de estos adjetivos demostrativos, determinan la utilización, determinan la ubicación de tal o cual cosa. Por ejemplo, tenemos this restaurant is expensive. Este restaurante es caro. Entonces tenemos this, y ya estamos hablando este, ya lo estamos determinando. Ahí ya prácticamente el adjetivo está demostrando de quién se está hablando. Se está hablando del restaurante, que si yo estoy parado al frente, y estoy muy cerca, le digo this restaurant is expensive. Este restaurante es caro. O también podemos decir, otro ejemplo, tenemos this is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. Cualquiera de las dos estructuras pueden servir. Cuando usamos los adjetivos demostrativos en inglés, this puede utilizarse también para presentarse a uno mismo, no personalmente o para presentar a un tercero. Por ejemplo, hello, this is Paul. Hola, soy Paul, en una conversación telefónica. O también podremos decir, Paul, this is Ana. Le digo, Paul, esta es Ana. Muchas veces nos hemos encontrado, estamos caminando dos personas, y en este caso puedo decir, estoy caminando con un amigo y estoy caminando, obviamente estamos caminando los dos, y en nuestra acera, en nuestra calle, nos encontramos con otro amigo y yo le puedo decir, hola, ¿cómo estás? Te presento a Ana, o Ana, este es Juan, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, podemos utilizarlo también el this is. Obviamente, this utilizamos para presentarnos a uno mismo, pero obviamente no personalmente, sino estamos haciendo interlocutor entre dos personas, sería de una forma de tercera persona. En este caso también this también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. This is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. ¿Quién no se ha visto la película de Forrest Gump? Es bastante interesante, es una película basada en hechos reales que relata este actor. Entonces dice, this is the history of Forrest Gump. Entonces estoy indicando this, esta, y el verbo ser o estar is es the history, la historia of, que significa de, se traduce en español como de, obviamente Forrest Gump. Entonces aquí tenemos, esta es la historia de Forrest Gump. O también podemos decir, a man this fat, un hombre así de gordo, por ejemplo. A man this fat. A es un artículo, man es un sustantivo, this es el adjetivo demostrativo, y fat es igual la determinación de un adjetivo calificativo. Entonces está hablando de gordo. Entonces aquí tenemos a man this fat, un hombre así de gordo. Tenemos la siguiente determinación. That también sirve para indicar algo
¿Qué ha ocurrido o algo que alguien ha dicho? Algo que se ha expresado. Por ejemplo, dentro de estas características tenemos that was a wonderful film. That was, recordemos que este was, al donde ustedes vean was o were, estamos hablando de algo que sucedió en el pasado. Eso está hablando del pasado. That was a wonderful film. Film. Ha sido una película maravillosa. Entonces está hablando del pasado. That, así, a, was, sido, ser o estar, pero en el pasado. A es un artículo, en este caso es uno. Wonderful, maravilloso, film, película. Ahí tenemos la traducción, cómo quedaría. Tenemos la siguiente también. You're an engineer, aren't you? Yes, that right. ¿Es usted ingeniero? Le responde no. Sí, exacto. Y entonces ahí tenemos también la utilización del that. You're an engineer, are you? Yes, that's. Aquí tenemos este that's. Right. Tenemos la siguiente, igual tenemos like this o like that. Like this es así, de este modo, like that, de ese modo. Pues también lo podemos utilizar con el like, que es gustar, pero al estar acompañado con this, cambia su sentido, cambia su estructura. Entonces, like this dice así, like that, de este modo, de ese modo. Tenemos aquí en la siguiente oración tenemos una negación. Don't do it like that. No lo hagas así, dice. Don't do it like that. Recordemos que do es el auxiliar o se traduce al español como hacer. Es un verbo hacer. Dice, don't do it like that. No lo hagas así. Do it like this. Hazlo así, de esta forma. Entonces ahí prácticamente lo está corrigiendo. De alguna forma es una determinación coloquial que está determinando cómo se deben hacer las cosas. Ahí estamos utilizando el that en primera instancia, pero también estamos utilizando el otro adjetivo determinativo que es this. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Aquí tenemos y pondrán atención que también esta es una parte de lo que ustedes tienen como pregunta en la tarea. Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Dentro de esos podemos decir I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado o es el sustantivo siendo señalado. Entonces ahí tenemos that. También tenemos Mary loves those friend of her. Friends son las personas siendo señaladas, en este caso amigos. Entonces ahí estamos la determinación. Prácticamente el adjetivo demostrativo se comporta como uno solo o como un solo adjetivo. Entonces prácticamente está determinado en estas dos oraciones el adjetivo es determinante, está determinándose por sí solo. Los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos this y des, y that y dos, pero no modifican o señalan el nombre. Se quedan solo como pronombres, no pueden funcionar como adjetivos. Eso quiere decir, estos siempre van a ser pronombres dentro de una oración. No se pueden transformar a adjetivos. Dentro de ellos podemos mencionar los siguientes. Vamos a ver las siguientes oraciones en relación a esta determinación. This is so stupid. This se refiere a cualquier actividad que sea estúpida, dice. This is so stupid. La siguiente dice, these are the words I have met. Aquí, en este caso, this puede referirse a las personas que se encontraron, a las personas que se hallaron. Y tenemos la última, dice, I like this. This se refiere a cualquier cosa que le guste. I like this. Me gusta esto, por ejemplo, pero no determina de una forma cierta a qué se refiere. Entonces, en este caso, this se refiere a cualquier cosa que le guste. No está determinado. En cuanto a los pronombres demostrativos, sustituyen a los nombres, por tanto, no puede ser adjetivo. Los adjetivos demostrativos, demonstrative adjectives, se usan para distinguir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo de cual se está hablando en la oración. Dentro de ellos tenemos los siguientes ejemplos.
tenemos is this book yours? No that book. En este caso le responde, la primera es una pregunta, es una question, dice is this book yours? ¿Es tuyo este libro? Y le responde de una forma negativa. No, that book is mine. Dice, no, aquel libro es mío. Está indicando, no, ese no es, sino es el otro. Aquí estamos determinando. This is book yours. Le está preguntando una persona, ¿es tuyo este libro? Y le responde la persona, el interlocutor, no, that book is mine. No, aquel libro es mío. Dice. En cuanto a las listas de los adjetivos demostrativos, aquí vamos a ver a continuación, asimismo, un poco de adjetivos, una lista de adjetivos demostrativos en inglés junto a sus preposiciones con relación al hablante. Por ejemplo, tenemos en inglés, español, singular o plural, de acuerdo a la posición. Vamos a ver, vamos a ir analizando cada uno de ellos. En primero tenemos this, esto, este, esta, singular, cerca del hablante. Siempre ese va a estar cerca del hablante. El this, recuerden, ese se utiliza solo cuando estamos cerca del hablante, cuando estamos demasiado cerca conversando con un amigo. Ahí utilizamos this. En cambio, that se traduce primero al español como eso, ese, esa, aquel o aquel, aquella, obviamente tiene que estar en singular, no tan cerca del hablante, pero tal vez cerca de la persona con quien está hablando. Siempre va a estar un poco alejada de la persona que es el interlocutor principal. Ambos, tanto this y that, tienen que estar en singular. Esas son la condición definitiva. Mientras que des significa estos, estas, y esta sí se encuentra en plural. El des se utiliza cuando igual el hablante o la persona con quien se habla está cerca, están bastante cerca. Mientras que those se traduce al español como esos, esas, aquellos y aquellas, y obviamente la característica que debe estar en plural, y obviamente que no debe estar tan cerca del hablante, pero tal vez algo o algo relativamente cerca de la persona con quien se está hablando. Vamos a ver algunos de los ejemplos con los cuatro adjetivos demostrativos que se ha determinado anteriormente. El this, el that para el singular, el des, el those para el plural. Esas son las características que ustedes tienen aquí, como a qué se traduce cada uno de ellos al español y cada uno de ellos en qué condiciones deben estar en relación al número, tanto en singular como en plural, cómo deben estar determinados. Iniciamos la descripción con this, indica, empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo. Otra de las características fundamentales siempre va a estar antes de un sustantivo y obviamente en singular. Si el sustantivo está en plural, ya no se puede utilizar, estaría mal escrito. Para hablar de algo que está cerca del hablante, tiene que estar bastante cerca. Dentro de ellos podemos mencionar el siguiente ejemplo. Tenemos this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda, dice. Entonces está obviamente bastante cerca, ¿no es cierto? Ahí utilizamos que si yo está hablando con la persona que le está vendiendo la camiseta, entonces, o la camisa, entonces en este caso les indicando, le está diciendo, no, esta camisa no me queda. Entonces podemos decir, this shirt doesn't fit me. La segunda, do you want to eat this sandwich? I need I need to, but I'm not very hungry. ¿Quieres comerte este sándwich? Do you want to eat this sandwich? Entonces igualmente tenemos el this, está siempre adelante de qué? Adelante del sustantivo que tenemos sándwich. Sándwich es un sustantivo contable. Dice, ¿quieres comerte este sándwich? Entonces aquí tenemos con el this. Y le responde, I need to. Hice dos. Dice, but I'm not very hungry, pero no tengo mucha hambre. Entonces aquí está, es una oración compuesta en la cual está indicando él está en primera instancia haciendo una pregunta, una question, y le está determinando por qué relación se está dando la actividad dentro de la primera oración. Vamos a la siguiente. Dice el siguiente ejemplo, I'm sorry, but this seat is taken. Perdón, dice, I'm sorry, perdón. But this seat is taken, pero este asiento está ocupado, dice. But this seat is taken.
Sit es asiento en este caso. Ahí, obviamente, this es una de las reglas, de acuerdo a la regla ortográfica, indica que this, en este caso el adjetivo calificativo, tiene que, perdón, el adjetivo demostrativo tiene que estar antes del sustantivo, en este caso sit, es asiento. Vamos al siguiente, that. Muy bien, ahora hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo en singular para hablar de algo que no está cerca del hablante, algo que está algo relativamente lejano. Y aquí tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos please, es una petición con educación, please, hand me a book. Por favor, páseme ese libro, dice. Please hand me that book. Ahí tenemos la utilización de that. De acuerdo a la regla ortográfica, dice que en este caso este adjetivo siempre tiene que estar adelante de ¿qué? De el sustantivo. En este caso, book es un sustantivo contable y otra de las características que está en singular, que si aquí estuviera books con la S al final, este that y estuviera mal utilizado, estuviera mal estructurado. Seguirán poniendo atención porque de esto también han de venir preguntas en el examen. La siguiente dice, do you know that guy? Es una pregunta. ¿Conoces a ese tipo? Do you know that guy? Y le dice, he isn't having at use. No está saludando con la mano, dice. He's having at use. No está saludando con la mano. Vamos al siguiente. How, que se traduce como I, that puppy is so good. Qué lindo es ese cachorro. That puppy is so good. Entonces, en este caso, igual, that siempre va a estar adelante de un sustantivo que se encuentre en singular. Puppy es un cachorro y obviamente está en singular. Entonces, ahí tenemos la utilización en cuanto a that, cómo se estructura en diferentes ejemplos. La frase over there, allá, se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco lejos. Over there se traduce al español como allá. Cuando alguien le ha preguntado, qué sé yo, está caminando, por ejemplo, aquí en Riobamba, como un ejemplo, está caminando, qué sé yo, por la 10 de agosto, y le dice, ¿dónde queda la Condamine? Por ejemplo, el mercado de la Condamine. Y muchas veces dice, allá queda, allá está. Entonces, ahí utilizamos este over there, que se traduce al español como allá. Se usa frecuentemente, siempre con el adjetivo demostrativo that, para señalar que algo queda un poco lejos. En español, este significado ya va incluido en el adjetivo aquel y solo se añade allá para dar énfasis. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes oraciones. Dice, is that house over there yours? Aquella casa, obviamente estamos indicando hacia allá, es la tuya. Entonces, obviamente, ese allá queda sobreentendido. Ya indica, está determinado que esta casa está relativamente lejos de la persona que le está indicando. Entonces, ahí tenemos is that house, tenemos el that, es el adjetivo, en este caso demostrativo, está delante de un sustantivo que se encuentra en qué? Se encuentra en singular, no se encuentra en plural. Estamos hablando solo de una casa, house, y tenemos aquí la determinación la frase over there, que obviamente se traduce como allá, en este caso al último yours, que es el pronombre demostrativo, perdón, el pronombre posesivo. Entonces dice, aquella casa es tuya, está hablando de allá. Ahí le pone y dice, is that house over there yours? Nota que cuando se use la frase over there junto con un adjetivo demostrativo, that viene antes del sustantivo y over there viene después. Si nosotros vemos, that está primero y over there está segundo, incluso después del sustantivo. Ahí está determinando la frase over there. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. That car over there, aquel carro. That girl over there, aquella chica. Entonces, ya aquí con estas frases que nosotros tenemos, las dos que les acabo de leer, nosotros ya sabemos cómo utilizar la terminación over there. Entonces, yo puedo decir,
That house over there, aquella casa. Miles de cosas puedo indicar. That park over there, aquel parque. Entonces ahí podemos hacer cualquier cantidad de oraciones que intervengan con over there y obviamente que tengan, obligatoriamente tiene que estar that, el sustantivo, y over there indicando que se encuentra algo relativamente lejos. Pasamos al siguiente. Des, sigamos con des, un adjetivo demostrativo que se usa antes del sustantivo. Obviamente ese sustantivo, la característica debe estar en cambio y acá en plural para hablar de cosas que están cerca del hablante. Des, vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos this cup are so good. Where did you put them? Estas tazas son bien bonitas. These cups are you good. ¿Dónde las compraste? Where did you buy them? ¿Dónde las compraste? Entonces es una oración igual compuesta, le está indicando que es algo bonito, en este caso el objeto, tenemos cups, cups es el sustantivo y si ustedes ven está pluralizado, tiene una S al final, entonces ahí sí está bien escrito des. Des se utiliza solo con sustantivos que se encuentren pluralizados y obviamente la ubicación primero va des, luego va el sustantivo. En esa posición siempre va a estar ubicada. Vamos a la siguiente pregunta. En este caso tenemos una question. Dicen, where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Dice. Where should I put these dirty towels? Entonces, this igual tiene que estar siempre adelante del sustantivo. En este caso, dirty en relación a las toallas. Vamos a la siguiente. I really like these sneakers. How much are they? Me gustan mucho las zapatillas. I really like these sneakers. Tenemos en primera instancia, tenemos el adjetivo demostrativo des y tenemos el sustantivo, en este caso sneakers, que se traduce como zapatillas. How much are they? ¿Cuánto cuestan? Dice, how much are they? Tenemos el siguiente, tenemos those. Finalmente vemos el ejemplo con those, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo plural para hablar de cosas que no están cerca del hablante. Dentro de ellos tenemos igual las características those, tiene que estar siempre adelante, de un sustantivo y ese sustantivo tiene que estar 100% en plural. Tenemos, por ejemplo, dice, I think those trees are okay. Creo que esos árboles son robles, dice. Entonces aquí tenemos I think those trees. Tenemos those, que es el adjetivo demostrativo. En este caso, tree es árbol, pero como tiene que estar pluralizado, dice trees. Estamos hablando de árboles. Siempre va a estar, primero va a estar el adjetivo y luego va a estar el sustantivo. Siempre en plural. Tenemos aren't those kids in your French class. ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de francés? Are those, está el adjetivo, luego el sustantivo, en este caso kids, que son muchachos, que son niños, obviamente está pluralizado en your French class. Están en tu clase de francés. Y tenemos la última en relación a those. Tenemos I love those flowers. I'm going to go cross the street and ask one kid they are. Me encantan esas flores. Voy a cruzar la calle y preguntar qué tipo son. I love those flowers. Aquí tenemos me encantan las flores. I am, este I'm es la contracción de I am. I'm going to go cross the street. Hasta aquí dice voy a cruzar la calle. And es y. Ask es pregunta, preguntar. Ask one kid they are. Voy a preguntar de qué tipo son. Entonces aquí tenemos igual those, tenemos en este caso those es el adjetivo, flowers es el sustantivo y obviamente se encuentra pluralizado. Flower, flor, flowers, flores. Entonces, de esa manera se puede utilizar those también de una forma correcta.
Entonces, de acuerdo a las reglas ortográficas, hoy día hemos ido viendo una serie de características en cuanto a la utilización correcta de los adjetivos demostrativos.